Hola, ¿cómo andan? En esta ocasión trataremos de resolver el ejercicio de corte que vimos en el parcial, partiendo desde cero, y haremos foco en algunos pequeños detalles que deben tener en cuenta cuando encarnen este tipo de ejercicio. Esta resolución la haré justamente porque este ejercicio no volverá a entrar en el parcial y es importante que podamos entenderlo para plantear nuevas situaciones. Si ustedes se fijan, el ejercicio era este, tenía un enunciado y una pequeña tabla con datos, vamos a leerlo detenidamente para ver cómo plantearlo. Ejercicio de corte. Usted trabaja en una empresa de cosecha forestal que realiza raleos y talarrasas en forestaciones de pinos SP, puede ser pino híbrido o pino tallar. Su contratante es una empresa forestal integrada que dispone de 15.000 hectáreas plantadas en el centro de la provincia de Misiones y con las que abastece un aserradero que consume 25.000 metros cúbicos por mes. Esa es la situación típica de algunas empresas medianas en Misiones. Nosotros somos el contratista, o trabajamos para el contratista, como empleados, y nos contrata una empresa forestal mediana. Actualmente, la empresa trabaja bajo un contrato de hasta 6.000 metros cúbicos por mes, con un equipo de cosecha conformado de la siguiente manera. Significa que nosotros como contratistas estamos pudiendo producir un máximo de 6.000 metros cúbicos por mes actualmente. Y nuestras máquinas de cosecha son estas. Un Harvester Caterpillar 312 con un cabezal 2,5000, es un Harvester típico que se utiliza en la provincia de Misiones para roleos, que tiene un diámetro de trabajo óptimo de 12 a 38 centímetros. Ese dato sale de los folletos. Si ustedes buscan en la página de Losma, el Losma 5000, podrán ver esa información, el rango óptimo de corte. Y acá tenemos el modelo de productividad de este harvester. 17 más 85 por el volumen individual de los árboles, el volumen medio de los árboles cosechados, menos 70 por el volumen medio al cuadrado. Fíjense que es un modelo parabólico. Y como es un modelo parabólico que tiene el coeficiente elevado al cuadrado negativo, ese es un modelo que primero va a incrementar su productividad, pero luego cuando los árboles sean muy grandes va a ir disminuyendo. Significa que esa máquina es buena para árboles medianos chicos, pero con árboles grandes va a tener una pérdida productiva. Esta máquina ya tiene una antigüedad de 20.000 horas. Es una máquina que prácticamente está amortizada. Pero se le hizo una reparación de $100.000, con lo que consideramos que la vida útil nueva, o sea, la vida útil de la máquina se va a volver a extender otras 10.000 horas. Esto es un caso típico cuando una empresa contratista adquiere una máquina usada, la repara a nuevo, invierte una cierta cantidad de plata y tiene que establecer una nueva vida útil a futuro. En este caso, 10.000 horas. Pero como es una máquina antigua, y pongamos acá que tenemos que repararla, nosotros conocemos que tiene un gasto de mantenimiento mensual de $1.000. Ese es un número arbitrario, pero que puede representar, por ejemplo, los costos de mantener una máquina eh, que ya se encuentra amortizada, pero que tiene fallas en el motor, fallas en la manguera, soldadura, reparaciones más importantes que la que tiene una máquina nueva. Y luego tenemos un forwarder John Deere 1510G con una productividad fija, para este ejercicio la consideramos fija, de 35 metros cúbicos por hora, que tiene una antigüedad de 5.000 horas y bueno, que es una máquina relativamente nueva. Esto es un caso típico, por ejemplo, de una empresa contratista que está actualizando sus máquinas, ya compró hace un tiempo, por ejemplo, hace 2 años, un forwarder nuevo y ahora tiene todavía el harvester amortizado. En función de los sectores de cosecha ofrecidos por la empresa contratante para el 2021, o sea, el año que viene, ver tabla 1, acá pueden ver los sectores que ofrece la empresa, responden las siguientes preguntas. Esto es así porque las empresas contratantes tienen varios contratistas y una vez al año, una vez cada 6 meses, se sienta con los contratistas y les dice, estos son los rodales que yo tengo para cosechar durante este año, durante este semestre, oferten qué tarifa ofrecen por cada uno de los rodales, o qué rodales quieren elegir si yo le ofrezco una cierta tarifa, que es el caso en este caso. Y los contratistas ofertan uno o dos rodales y después se termina haciendo el cierre y la empresa decide, bueno, tal contratista cosechará tales rodales. En este caso el ejercicio nos pide que elijamos un sector, porque son sectores, si se fijan, con superficies importantes, que probablemente alcancen como para trabajar un año entero, eso es algo que hay que verificar. Entonces la empresa nos da el sector, nos da la operación, nos da la superficie total a cosechar entre 11 y 12 meses, fíjense acá. Nos da el tamaño medio de los árboles en ese sector, fíjense que va de 0,1 en los primeros raleos hasta 1,8 en las talarrasas. Nos dice cuántos árboles por hectárea vamos a cosechar en cada operación, nos dice el diámetro medio de los árboles y nos dice qué tarifa están dispuestos a pagarnos por el servicio, a nosotros que somos los contratistas. En este caso, fíjense que como tienen lógica y como ocurre normalmente, las tarifas de raleo son más altas que las tarifas de talar. Ahora sigamos leyendo el ejercicio. La primera pregunta es, ¿con qué sector conviene firmar contrato para trabajar durante todo el 2021? Justifique su criterio de elección. En esta pregunta es importante entonces calcular y definir con qué sector nos queremos quedar con el equipo de cosecha actual y justificar muy bien la decisión. Eso lo veremos cuando lo resolvamos.
La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la situación de la empresa respecto al punto de equilibrio? Trabajando en ese sector que elegimos y trabajando con las máquinas que tenemos hoy en día, ¿cómo estamos respecto al punto de equilibrio según la tarifa que nos indica la empresa contratante? Luego viene un planteo. Ante la perspectiva de poder incrementar el volumen del contrato, el propietario le pide su opinión para evaluar el siguiente planteo. Y si cambiamos el harvester actual por un equipo con las siguientes características, un harvester Doosan 225 con un cabezal Warata 616 que puede cortar árboles de hasta 55 centímetros, pero que tiene un valor a nuevo porque la vamos a comprar nueva de $350.000. Esta máquina también tiene una función de productividad. Esto es algo que ustedes tienen acá, pero en la realidad no lo van a tener y van a tener que ir a alguna situación de cosecha donde haya una máquina parecida, medirle la productividad, preguntarle a alguien y tratar de reconstruir esa información. Frente a ese planteo, entonces, habría que responder estas preguntas. Con el nuevo grupo de cosecha, ¿qué sector me conviene cosechar? ¿Cuál sería la situación en el punto de equilibrio en el nuevo sector con el nuevo grupo de cosecha? ¿Y qué diferencia existe entre las utilidades al final del año para el propietario de la máquina del equipo de cosecha entre un planteo y el otro? Y presentar una tabla con los dos escenarios y la diferencia. Y como parámetros en general, para simplificar un poco la situación, considerar que todos los turnos tienen 8 horas, que todos los meses se trabajan 22 días, que hay una eficiencia del 85% para todas las máquinas, una tasa de interés de referencia del 25%, que es la que hoy en día tenemos como tasa de referencia, un precio del dólar de 84,5, que sería nuestro dólar actualmente más 30%, el dólar país, y que sería un precio razonable para los próximos meses, o sea, para lo que plantea el ejercicio. Quizás se quedaría bajo si hablamos del año que viene. Y es algo importante que el forwarder puede trabajar 2 turnos si es necesario. El harvester en general no, pero al forwarder le podemos dar la libertad de que trabaje 2 turnos si es necesario para cubrir la productividad del forwarder. Entonces, empecemos a plantear el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es elegir qué sector quisiéramos cosechar actualmente. Para comenzar con lo que tengo, voy a empezar calculando la productividad que tendrá este harvester que tenemos ahora, el harvester Caterpillar 312, en los distintos sectores. Porque necesito definir con qué sector me quedaré. Voy a utilizar esta misma tabla, voy a trabajar acá. Productividad Harvester Caterpillar. Calcular esta productividad. Fíjense, es un modelo de productividad para el harvester. Aquí dijimos que la variable era el tamaño medio de los árboles cosechados. Este dato lo tengo acá. Entonces tomo la verdad acá y calculo. Vamos a aplicar este mismo formato así pueden ver mejor en el video. Bueno, en el sector 1, que es primer ralevo, esta máquina estaría produciendo 24,8 toneladas por hora, o metros cúbicos por hora. Completo el resto, luego produce, vamos a quitar los decimales, luego produce 28 toneladas por hora, 36, 31, 38, 40. Fíjense que el máximo se produce en un tercer raleo con árboles de 400 kilos, 0,4 metros cúbicos. Y luego la productividad empieza a disminuir y encontramos que para tales razas tenemos una productividad negativa. Esto porque el modelo de productividad cae por debajo de cero y en realidad está indicando que esta máquina ya no puede trabajar con árboles de esos diámetros. Fíjense que hablamos de diámetros de 42 a 45, diámetros de 42 a 45 centímetros y este cabezal tenía un diámetro óptimo de trabajo de hasta 38 centímetros. O sea que es una situación en la que la máquina ya está por fuera del óptimo. Lo que haré, y que lo que hicieron muchos en los parciales, que está bien, es justamente descartar estos dos datos. Esta máquina en esta situación no puede trabajar. Acá voy a poner el grupo actual. Y vamos a poner la productividad del forward. Productividad del forward. Que fíjense que es una productividad fija, que nos indicaron de 35 metros cúbicos por hora. 35 metros cúbicos por hora en todas las situaciones. Con eso tenemos las características del grupo actual, las productividades. Con esto ya podemos calcular cuál va a ser la productividad mensual. Si nosotros, eso es algo, bueno, para poder organizarnos más fácil voy a simplificar la tabla porque tiene mucha información. Vamos a movernos a la tabla de abajo. Vamos a poner únicamente el volumen medio.
Vamos a poner el volumen total que hay que cosechar, que eso es una información importante. Volumen total del sector. Total de hectáreas por volumen medio de los árboles por densidad aprovechada. Esto ya es cosechado. Sabemos que acá entonces, copio este dato, tenemos 45.000 metros cúbicos. Ahí tenemos el volumen total que hay que cosechar en cada sector. Vamos a poner las horas de trabajo por mes. Horas por mes. Dijimos que trabajábamos 8 horas por 22 días. En realidad vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el número de turnos. Porque como vamos a trabajar con distintos números de turnos para el harvester y para el forward, debemos organizar mejor la tabla. Aquí daremos acá el grupo actual nuevamente. Turno harvester. Un turno para todo. Horas por mes del harvester. Un turno por 8 horas por 22 días. El harvester trabaja 176 horas. Lo voy a hacer así bien desarrollado para que se vea, aunque en realidad se pueden simplificar un poco las cuentas. Acá mover esta información que teníamos acá, la moveré acá. Y antes de esto colocaré la tarifa. De vuelta ya me estoy quedando sin lugar en la hoja. Bien, acá entonces colocaré la velocidad de máquina. Ponemos la producción por mes, producción del harvester, para poder después calcular cuál es la producción del grupo cosecha. Producción de harvester será un turno de la máquina por, no, en realidad no, serán las horas de la máquina trabajadas por mes, por la productividad de la máquina por hora, por 0.85, que es la eficiencia que le dimos a la que consideramos para todas las máquinas. Vamos a ver que el harvester trabaja 3.100 toneladas por mes, que produce 3.100 toneladas por mes. Luego haremos el mismo análisis para el forwarder. Horas, turnos, vamos a copiar los títulos. Los datos. Turnos del forwarder. Hora por mes del forwarder. Producción del forwarder. Esto es muy repetitivo porque el forwarder tiene una única productividad, pero bueno, no cuesta nada hacerlo para que se entienda. Decíamos que trabajábamos un turno por 8 horas por 22 días. Y acá nuestra productividad era de 35 metros cúbicos por hora para todos los casos. Producción del forwarder. Producción del forwarder son 176 horas por mes por 35 metros cúbicos por hora por 0,85%, o sea, 85% de eficiencia. Ahí tengo entonces 5.000 a... acá fíjense que he cometido un error al arrastrar, cuidado con eso. Aumentar la productividad, ahí está, 5.216 es la productividad fija del forwarder para todas las situaciones. Voy a borrar esta celda, acá. Entonces,
Acá podemos calcular la producción del grupo de cosecha. Grupo mes. Y la producción del grupo cosecha es la producción de la máquina que menos produce, porque esa máquina se transforma en un cuello de botella. Entonces calculo el mínimo de la producción del harvester y la producción del forrador. Tengo esta información y ahora haremos el primer análisis. Fíjense que nuestro harvester produce en este caso, en este ejercicio no haremos un trabajo fino ajustando las horas del turno para llegar a un costo mínimo, simplemente trabajaremos con el número de turnos. En este caso nuestro harvester produce 3.700 metros cúbicos, nuestro forwarder puede extraer 5.000, o sea que estamos bien. En este caso producimos 4.000 y podemos extraer 5.000, estamos bien. Producimos alrededor de 5.000, podemos extraer 5.000, estamos en el mismo rango. Acá también, acá también, acá también. En todos los casos, la producción de harvester es similar dentro de toda la del forwarder y no se justifica hacer un cambio de turno. Entonces podemos decir que esta es nuestra producción de grupo por mes. Ahora necesitamos calcular el costo de cosecha en cada una de las producciones para poder elegir, porque fíjense, ustedes acá tienen la tarifa ofrecida. Le ponemos formato condicional a esto. Podemos ver que la mejor tarifa es el primer raleo. Podemos decir, bueno, vamos a hacer el primer raleo. Pero eso no nos dice nada sobre cuál será nuestro costo de cosecha. Entonces es importante que calculemos el costo de cosecha. Aquí colocaremos costo de cosecha. Y vamos a poner así, costo total harvester. Costo hora harvester. Costo hora forwarder. Costo total de harvester. Costo total de forwarder. Esto también lo estamos desglosando mucho. En realidad vamos a acoplar las fórmulas. El forwarder con el forwarder y el harvester con el harvester. Lo estamos desglosando mucho, pero es para que se entienda. Acá. Entonces, acá tenemos los costos horarios y los costos totales por mes. Esto es mes. Y esto también. Costo total mes final. Costo de producción. Y ahora, bueno, tenemos que calcular el costo de estas máquinas. Ustedes no lo tienen simplemente algo de información acá en el ejercicio. Y es importante entonces que puedan calcular y estimar rápidamente el costo de la máquina. Sabemos que para el harvester invertimos $100.000 y que pensamos que va a durar 10.000 horas. Y sabemos que el forwarder en realidad tiene una antigüedad de 5.000 horas, o sea que bien podría durar 20.000 horas. Guardo este ejercicio así como ve, está. Y voy a abrir acá una tabla de costos que yo tengo. Ustedes tienen la suya de cuando calcularon costos y vamos a copiar la estructura para poder usarla. Acá tengo una tabla para costos de sistemas mecanizados amortizados, mecanizados nuevos y semi-mecanizados. Voy a trabajar con el de mecanizado nuevo, que es el que tiene todos. Tengo para harvester y para formar. Copio esta hoja entera. Hay otro libro. Cierro este libro. Y bueno, acá tenemos entonces la información para calcular costos y vamos a ir modificándolo según el ejercicio. Primero, el dólar. Fíjense que el dólar dijimos que estaba en 84,5. Vamos a cambiar el salto. Esta información la dejamos igual. El costo del diésel lo vamos a dejar en 53 pesos. Hasta no necesitamos. Fíjense, ya tengo errores en mi tabla, o sea que vamos a ir calculando y corrigiendo esos errores. El equipo es un harvester, marca CAT modelo 312. No, 5.000. Es simplemente un detalle, pero no cuesta nada ponerlo. Esta máquina ya está amortizada. Vida útil futura, 10.000 horas, que es el tiempo que dijimos.
Dijimos que trabaja 22 días por mes, 8 horas por día, 12 meses por año, una eficiencia del 85%. La productividad no interesa para el cálculo de costo, pero bueno, la dejo acá. Bueno, para que vean que esto no interesa, lo borro. Para ver que no es importante para el cálculo del costo horario. Valor de adquisición. Aquí ya tengo un error y lo iremos a analizar. El error se produjo aquí por poner un punto en el valor 85,5. A ver, déjenme chequear. Sí, 84%. 5. Esta máquina dijimos que se le hizo una inversión de $100.000. Podemos considerar que la máquina se le hizo una inversión de $100.000, pero valía otros 100.000. Podemos considerar que la máquina ahora vale 200.000. Esto es un dato que lo pueden poner ustedes y que en definitiva no modifica el resultado final del ejercicio. O sea, nosotros no nos vamos a poner a verificar exactamente qué valor pusieron, siempre que el resultado sea razonable. Entonces, decir que la máquina valía de valor residual de $100.000 y que le agregamos $100.000 más de reparación y que ahora vale 200, es algo que creo que puede ser válido. Sistema rodante, dejaré los $12.000 que tenía cargados acá. Valor residual es un 30% del valor de adquisición de la máquina. Y el valor depreciable es el valor de adquisición menos el valor del sistema rodante menos el valor residual. Es lo que vamos a amortizar. ¿En cuánto tiempo lo vamos a amortizar? En una vida útil futura de 10.000 horas. Es lo que consideramos que la máquina tiene de vida útil futura. Y acá es importante una cosa. ¿Cuántas horas decimos que la máquina va a trabajar por año? Borro este dato que tengo acá y lo vamos a calcular. Nuestra máquina va a trabajar 12 meses por 22 días por mes por 8 horas por día. Un solo turno. Entonces nuestra máquina va a trabajar 2112 horas. Disculpen. Lo que tenemos acá en el video útil de los neumáticos. Esta máquina tiene orugas, o sea que no tiene neumáticos y las orugas duran lo mismo que la máquina, 10.000 horas. Y entonces, porque yo tenía una máquina de neumáticos, entonces voy a corregir también acá el valor del sistema rodante. Un sistema rodante de orugas vale 20.000 horas efectivas de uso. Bueno, ya lo teníamos calculado efectivamente. Es el número de meses que trabaja por el número de días por el número de horas por día. Esta máquina trabaja 2.100 horas por año. Tiene una vida útil futura de 10.000 horas. Significa que esta máquina aún le quedan de vida 4,7 años. Esa es la información que ponemos acá en vida útil en años y la información que ponemos acá en vida útil en horas. Factor de corrección de los intereses 0,6, factor de daño mecánico 0,8, como vimos en la cursada. Tasa de interés de referencia 25%, seguros anual 5%. Y acá quiero mostrarles algo que tenemos que corregir porque es un error que tenemos en algunas tablas de costo que circulan en la cursada. Errores que se produjeron en el tipeo y que se fueron propagando. Y vamos a reconstruir la fórmula para que la entiendan. ¿Cómo calculamos el interés de la inversión que tenemos? Nuestra máquina vale 16,9 millones de pesos. Ese es el valor que tenemos de inversión. Por el factor de corrección del interés, 0,6. Ese factor 0,6 lo que indica, porque nosotros vamos a pagar interés por la máquina. Pero la máquina hoy vale 16,9, pero dentro de, por ejemplo, 4,7 años, la máquina va a valer mucho menos. Pero no vale 0, porque tiene un valor residual. Este 0,6 lo que nos calcula es cuál va a ser el valor promedio a lo largo de la vida útil de la máquina. Hoy vale 16, el último día de vida de la máquina no va a valer 16, va a valer mucho menos. Bueno, el promedio de todo nos da un valor promedio de 60%. O sea, podemos decir que la máquina a lo largo de la vida útil vale el 60% de lo que valía cuando era nueva. Por eso está ese factor de corrección que lo pueden ver en la metodología. Por la tasa de interés, porque nosotros anualmente pagamos un interés del 25% sobre todo el capital invertido, que es el interés, por ejemplo, que estaríamos pagando si tuviéramos que sacar un crédito para comprar la máquina, o el interés que nos debería pagar la máquina nosotros, porque en realidad podríamos tener esa plata en un plazo fijo del 25%. La máquina nos debería estar pagando nosotros, como si fuéramos al banco, un 25%. Entonces, el valor de la máquina por el factor de corrección, por la tasa de interés, todo eso dividido las horas de uso anual de la máquina. Porque la máquina tiene que pagarnos un interés anual, del 25% anual. Entonces, dividimos por las horas de uso anual. Y eso nos da 1.200 pesos por hora de intereses que la máquina nos tiene que pagar a nosotros.
Eso revísenlo porque en la distinta estructura de costo hay veces que estábamos dividiendo por el año y hay veces que dividimos por la vida útil total. Y fíjense que el resultado es 5 veces mejor si dividimos por la vida útil total. Es algo que es importante que lo busquen en la bibliografía y lo aclaren porque, bueno, en mi caso me costó mucho hasta llegar a encontrar la fórmula correcta en su momento. Luego, los seguros se pagan también por año sobre el valor total de la máquina. Es un 5% del valor total de la máquina. Fíjense que tengo C19, que es el valor total de la máquina, por D35, que es el 5%, dividido en las horas totales del año. Y eso lo sumo para tener su total. Ahí con eso tenemos los costos fijos. Después vemos los costos semifijos. Depreciación de la máquina son las amortizaciones. Esto algunos tienen que revisarlo porque lo tenían mal. Es el valor depreciable dividido el número de horas. Es la forma más sencilla de calcular la depreciación. El valor que hay que depreciar dividido el número de horas futuras de la máquina. 1000 pesos por hora de amortización. Fíjense cómo son importantes las amortizaciones. Representan en este caso un 19% del costo horario. Luego la depreciación de los neumáticos o de las orugas. Si fueran neumáticos es más importante, si fueran orugas, las orugas se deprecian en el mismo tiempo que la máquina, pero como en este caso las desglosamos, vamos a calcularlas también por separado. Dividí el valor del sistema rodante por las horas del sistema rodante, que también son 10.000, y obtengo acá 169 pesos por hora. Y los arreglos de la máquina, que consideramos que son un 80% de las amortizaciones. Pero en este caso teníamos en el ejercicio el dato de que eran $1000. $1000 por mes. Entonces esa información la vamos a poner acá. $1000 por mes son 84.500 pesos. Y dividiremos entonces 84.500 pesos dividido 8 por 22. Y tenemos 480 pesos de reparaciones por hora. Reemplacé la estimación grosa del 80% de las amortizaciones por una estimación más realista en base a información real que recibí en el ejercicio. Sumo todo esto y tengo su total de costos semifijos, mantenimiento y depreciación. Luego tengo los costos variables. ¿Cuánto consume esta máquina? 12 litros por hora. Es un valor optimista, pero que mucha gente lo menciona para esta máquina. De aceite y grasa, en realidad no tengo valor, vamos a dejar este mismo dato, que en realidad aporta muy poco al costo final, y ese valor lo van a tener realmente cuando trabajen con máquinas. Y de elementos de corte, bueno, 100 pesos por hora, que es un valor fijo que use. Y lo calculo acá. Fíjense que consumo de combustible es consumo de combustible por el precio de combustible. Por eso tengo el pesos por hora de combustible. Sumo todo y tengo los costos variables, el total de costos variables. Y ahora tenemos el salario. A mi operario le voy a pagar 35.000 pesos. Y mi operario trabaja 8 horas por día, 22 días por mes. Eso nos da 198 pesos por hora. Eso de básico. Pero después tenemos ART, cargas sociales, obra social, vacaciones, enfermedad, comida, transporte, vestimenta y equipo. Todo eso se suma y llega a 300 pesos por hora. Los costos directos es la suma de todos esos subtotales. Sobre eso tenemos un 10% de costo administrativo y luego el costo total final. Este costo total final es el costo que yo vincularé ahora a la tabla que teníamos antes. Entonces, costo por hora del harvester es igual a este total, 4.800. Lo voy a bloquear porque quiero que se quede quieto y lo voy a copiar a la junta. Ahora, ¿cuál es el costo total por mes del harvester? Bueno, son 4.800 pesos por hora por las 176 horas por mes que trabaja el harvester. Son 849.000 pesos. Y ahora veamos en el caso del forward. Volviendo a la estructura de costo, recuérdense que este es un forwarder que ya tiene 5.000 horas de antigüedad. Acá yo tengo un forwarder nuevo, en este caso un forwarder de Ototo, vamos a poner acá John Deere. ¿Qué modelo era? John Deere 1510. 1510 es un forwarder mediano de John Deere. 1510. La máquina no está nueva, está a un cuarto de vida. Le quedan 20.000 horas, porque si decimos que dura 25.000 horas, pero ya le sacamos las 5.000, le quedan 20.000 horas de vida futura.
Trabaja también 22, 8, 12 meses al año, 86, esto está igual. Esto lo borro porque la verdad que no tiene utilidad. Valor de adquisición. Yo acá tengo un valor de $250.000 que era para el Bertotto. Pero el forward de John Deere puede valer un poco más. Pero también ya tiene 5.000 horas de uso. Vamos a poner 275.000. Sistema rodante, 4.600. Eso en realidad es muy poco para todos los neumáticos que tiene un forwarder. Vamos a poner $20.000. No, bueno, pondré $20.000 como un dato para ver que no es tan importante. Valor residual del 20%, valor depreciable es igual, vida útil futura en años, en horas. Acá tengo que actualizar vincular este valor acá. Esta máquina va a durar 20.000 horas, trabaja 2.100 horas por. Estamos hablando del forwarder en un solo turno. 2.100 horas por mes, duraría 9,47 años, casi 10 años. Tasa de interés, que ya está dividiendo por el número de horas por año. Seguros es lo mismo que calculamos hoy. Vale, precisión de la máquina, esto está igual. Consumo de combustible, este forwarder decíamos que consume, bueno, seguramente consume más que 10 litros, vamos a poner 15 litros. Esto lo dejo igual, con aceites. Elemento de corte no tiene nada, entonces consume 0. Salario pagaré lo mismo, por más que el operario del forwarder muchas veces está menos capacitado que el de harvester, en mi caso voy a pagarle los mismos. Y llego acá al valor final, que son 5.716. Cuando en el harvester estábamos en 4.826. Pueden decir, bueno, qué raro que el forwarder tiene un costo horario más alto que el de harvester. Pero fíjense que este costo es de una máquina nueva y este costo es de una máquina que ya está amortizada. Y ahí está la gran diferencia. Fíjense que en este caso estamos pagando 1.600 pesos por hora de tasa de interés. También pagamos más de seguro. Las amortizaciones de las máquinas, bueno, en este caso la amortización es un poco menor porque la máquina va a tener una vida útil mucho mayor. Así estoy viendo bien. ¿Sí? Si se fijan, el costo variable es prácticamente el mismo. El costo de operario es el mismo. Básicamente los costos fijos son más altos porque la máquina es más nueva, tiene un mayor valor y bueno, tiene que pagar interés sobre todo eso. Voy a verificar que estén bien las sumas. 4 valores son estos. Esto está bien. Es importante que lo verifiquen siempre. Aparentemente está todo bien. Entonces 5.716 pesos. Acá. Lo vinculamos este por hora de forwarder. Bloqueo la celda. Nuevamente el costo total de forwarder es eso por las horas que trabaja un forwarder por mes. 176 horas. Sí, es importante que tengan todo bien vinculado porque si ahora tienen que cambiar el número de turnos es sencillo hacerlo. Y el costo total por mes final es el costo total del harvester más el costo total del forwarder. Y el costo final de producción es el costo total por mes final dividido la producción total que alcanzó el grupo de cosecha. Y ahora tenemos acá producción total del grupo por mes. Y acá ya empezamos a tener un dato interesante. Fíjense que si le pongo formato condicional a esto, escala de colores pero invertida. O sea, el verde acá y el rojo acá. Nuestro mayor costo se da en primer raleo, como lo teníamos, como si hubiera ocurrido en la realidad. Nuestro menor costo se da en estas situaciones de segundos y tercer raleo o en este raleo de aquí. Ahora veamos entonces cuál es el margen respecto a la tarifa. Margen, vamos a copiar esta estructura así. Aquí ya se nos copia el formato juntos. Margen, el margen que nos queda a nosotros después de hacer el trabajo es la tarifa, lo que nos pagan, menos nuestro costo. Nosotros nos están pagando una tarifa de 640 pesos en el primer raleo y nosotros tenemos un costo de 500 pesos en el primer raleo. Eso nos da un margen de 140 pesos. Así para todo, vamos a aplicar el formato condicional. Y acá podemos ver entonces fácilmente cuál es la situación en la que tenemos mayor margen
neto por tonelada. Estos son, voy a copiar acá si queda claro, pesos. Eso es importante poner unidad de todo, que no la estoy leyendo, pero esto es peso por metro cúbico o peso por tonelada, es el margen final. Aquí ya podemos hacer una decisión, podemos saber trabajando cuál es la situación en la que nos queda más plata por tonelada como margen. Y que tenemos hablando del sector 5. Muchos en el parcial respondieron al sector 5 y estaba bien, pero bueno, acá es una justificación. Pero tienen que ir un paso más allá, tienen que calcular a final del año en qué caso podemos llegar a cosechar toda la superficie y también cuál va a ser el margen total. Porque quizá podría ocurrir de que trabajemos en un sector en el que tenemos mayor margen, pero que ese sector únicamente tiene madera para trabajar medio año y en definitiva al analizar el final del año nos quedamos 6 meses sin trabajar y no es el sector más beneficioso, ¿no? Nos convenía trabajar con otros que tenían un menor precio, pero en el que podíamos llegar a trabajar más meses. Entonces ahora veamos acá una cosa. Veamos el margen total. Bueno, en realidad veamos primero si podemos cosechar todos los reales. Meses. Voy a volver a copiar dos columnas para tener el formato. Meses de cosecha. Y ahí vamos a hacer una división. Nosotros aquí teníamos el volumen total del ROAL dividido nuestra producción como grupo por mes. Y nos dice, bueno, ya redondeando, que vamos a trabajar 12 meses. 12 meses, 13 meses, 12 meses, 13 meses, 27 meses. Evidentemente, con este grupo cosecha nosotros no estamos pudiendo cosechar el sector 8, que sin embargo tiene un costo de producción medio y bueno, tampoco es el que nos da mejor margen, es justamente el de mejor margen, nunca lo elegiríamos, pero bueno, evidentemente no podemos afrontar la cosecha del sector 8. Todos los otros podemos afrontarlo porque hasta este de 13 meses es factible. Fíjense que el ejercicio dice que lo cosechemos en 11 a 12 meses. Este de 13 meses, bueno, a priori estaríamos faltando, pero bueno, es únicamente un mes y hay que ver incluso cómo está de redondeado el número 12,6, o sea que se podría considerar que todos estos rodales se pueden llegar a cosechar. Entonces ahora calcularemos el margen total anual. Margen total anual. Eso es el margen neto por tonelada por la cantidad de toneladas que vamos a cortar. Estos ya son números muy grandes para entenderlo fácilmente, pero bueno, igual voy a usar el formato condicional. Y vemos nuevamente que el sitio más beneficioso es el sitio 5, el sector 5, donde estamos pudiendo obtener a fin de año 10 millones y pico de pesos de ganancia libre, luego de haber descontado a la tarifa los costos de cosecha y haber cosechado toda la ganancia. Entonces veamos qué preguntas ya pudimos responder. ¿Con qué sector conviene firmar contrato para trabajar durante todo el 2021? Justifique su criterio. Sector a ver, sector 5 por mayor margen neto y mayor margen total. Pero lo más importante es justificar analizando cuál es el margen que les queda como empresa de cosecha. Es lo que apuntaba el ejercicio. Ahora, el punto 1b nos pregunta cuál es la situación de la empresa respecto al punto de equilibrio en este caso. Bueno, tenemos que calcularlo. Y para eso necesitamos hacer una cosa. Ya sabemos que estamos en el sector 5, entonces necesitamos saber la tarifa. Entonces vamos a agrandar la letra de lo podemos ver bien. La tarifa que nos pagan. La tarifa que nos pagan en el sector 5 es de 515 pesos por tonelada. Pesos por metro cúbico. Y ahora necesitamos saber costos fijos y costos variables del harvester y del forwarder. Vamos a poner acá harvester, forwarder. Costo fijo hora. Costo variable hora. Costo total hora.
costo fijo mes, costo variable mes, costo total mes. Parte de esta información ya la trajimos de la hoja hacia acá. Y algunos de ustedes hicieron algo que está bien, que es calcular el costo variable como la diferencia entre el costo total y el costo fijo. Eso está bien. El problema de esa técnica de cálculo que ahorra pasos es que si tenemos un error en la forma en que sumamos los costos fijos, por ejemplo, no nos damos cuenta y pasamos a tener también un error en el costo variable. Yo lo haré manualmente. Haré referencias a los costos fijos y los costos variables, pero manualmente. Tenés una opción, es por ejemplo hacer clic en ventana nueva. Esto nos abre una segunda ventana del programa. Podemos acoplarlo a un lado, acoplarlo al otro y trabajar a dos ventanas para poder hacer más fácil los clics necesarios. Primero tenemos que calcular el costo fijo del harvester. El costo fijo es la suma de los costos fijos por hora, los costos semifijos por hora, el costo de administración por hora, que también se considera un costo fijo, y yo personalmente considero el costo del personal, todos los costos del personal como un costo fijo. Principalmente porque en una máquina, nosotros, si trabajamos menos días por mes, si tenemos que parar por la lluvia, si por alguna razón trabajamos menos por mes, los costos variables se detienen, porque la máquina ya deja de consumir combustible, deja de consumir aceite, deja de consumir cadena y aceite de cadena. Pero el costo del personal continúa, porque el personal tenemos que pagar el salario completo hasta el final del mes con todas las cargas sociales y la RT y todos los otros elementos. Entonces el personal en realidad se comporta como un costo fijo. Eso en los libros no figura así. El costo personal muchas veces se considera un costo variable, pero en la actualidad, por cómo se trabaja acá, nosotros no podemos deshacernos de una persona porque vamos a trabajar un mes menos o 5 días en un mes menos, o vamos a trabajar menos horas por día. La persona sigue manteniendo su salario igual. Entonces en la realidad se comporta como un costo fijo, y yo lo voy a considerar así. Entonces el costo fijo horario del harvester son 4.000 pesos por hora. El costo total horario del harvester son 4.800 pesos por hora, ya lo teníamos hoy. Ustedes calcularon el costo variable como el costo total menos el costo fijo. Eso está muy bien. Pero es importante que lo verifiquen, que vengan acá y que vean efectivamente que coincide 822 con 822. Si no lo verifican, pudiera ocurrir que ustedes no cliquearon en algún costo fijo, que les faltó alguno, y no se están dando cuenta. Y si lo copian desde acá, sí se dan cuenta. Pero bueno, vamos a hacerlo así, que funcione. Para el forwarder, ¿no? Nuevamente, costo fijo del forwarder es la suma de costo fijo, costo semifijo, costo de administración y costo de personal. Costo total, de acá, 700. Y el costo variable, la diferencia entre los dos, 820. Y si se fijan ustedes, coincide con lo que tenemos acá. Entonces, ya estamos. Yo voy a cerrar esta segunda ventana. No, podemos continuar. Por eso tenemos los costos horarios. Ahora vamos a calcular los costos mensuales. Ahora es sencillo, el harvester son el costo fijo horario por el número de horas que trabaja el harvester. Aquí voy a hacer un bloqueo sencillo. Bloqueo únicamente la columna. Y lo mismo para los otros casos. Siempre es multiplicar el costo horario por ese costo horario. Y en el caso del forwarder, lo mismo. Costo fijo horario por el número de horas que trabaja el forwarder. Acá cometí un error recién, ahora lo vamos a corregir. Pero yo no puedo clicar en el sector 1, tengo que clicar en el sector 5. Por si llegamos a hacer un cambio en el número de turnos, que el cambio se vea reflejado. Eso ténganlo en cuenta. Vamos a darle el formato de dinero. Chequeamos que esté bien. Y ahora corregimos el error que cometí acá con el harvester, que no es un error numérico, pero sí un error en la metodología. Y el rodar en el cual efectivamente estamos trabajando. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí estamos. Vamos a darle otra esto. Entonces ahora tenemos los costos fijos por mes y los costos variables por mes. Ahora tenemos que calcular el costo fijo total, que es un factor indispensable para calcular el punto de equilibrio. El costo fijo total es la suma de los costos fijos de las dos máquinas.
Y también tenemos que calcular el costo variable unitario. Para eso vamos a calcular el costo variable total, 289.000 pesos, costo variable unitario. Y lo vamos a dividir por la producción total que hacemos con el sistema de cosecha en el cerrado. Producción por grupo por mes en el sector 5, 5.226 metros cúbicos. Entonces nuestro costo variable unitario son 55 pesos por metro cúbico y nuestro costo fijo por mes, mira acá más cerca, costo fijo mes son 1.566.000 pesos. Ahora vamos a calcular el punto de equilibrio. Tarifa producción en el punto de equilibrio y porcentaje de la producción en el punto de equilibrio. Son los tres ítems que tiene el cálculo del punto de equilibrio. Y esto hay que hacerlo bien, y vamos a poner bastante foco en esto. Ustedes ven que acá arriba en el primer renglón siempre se colocan varios valores de tarifa para poder comparar. ¿Qué valores ponemos? En este caso sabemos que la tarifa es de 515 pesos por metro cúbico. Entonces haremos una prueba. Pondremos valores superiores e inferiores a esa tarifa para probar. Por ejemplo, 490, 500, 515, 530, 550. Con eso podemos iniciar la prueba. Disculpen, voy a redelinea. Y ahora tenemos que calcular cuál es la producción en el punto de equilibrio. Y la forma de la producción en el punto de equilibrio era costo fijo mensual dividido, siempre hablando de producción del punto de equilibrio por mes. Costo fijo mensual dividido la diferencia entre la tarifa y el costo variable unitario. Entonces, costo fijo mensual, bloqueo la celda, dividido la diferencia entre la tarifa que me van a pagar, en este caso 490 pesos por metro cúbico, menos el costo variable unitario. Y el costo variable unitario también lo tengo que bloquear para poder desplazarlo. Entonces, acá vemos este número. Y vamos a 14. Y desplazamos esta fórmula. Y podemos ver diferentes producciones en el punto de equilibrio. ¿Cómo se lee esto? Vamos a hacer el caso acá de la tarifa que efectivamente nos van a pagar. La empresa forestal paga 515 pesos en ese sector. Bueno, eso es lo que nos van a pagar, 515 pesos por metro cúbico. Esto significa que nosotros tenemos que producir 3.406 toneladas para poder cubrir los costos fijos y los costos variables cuando la tarifa es de 515 pesos. Si producimos menos de 3.406 toneladas, nosotros no vamos a estar cubriendo todos los costos fijos y nos vamos a estar fundiendo en ese sitio, en ese mes. Si producimos más de 3.406, nosotros vamos a haber cubierto los costos variables, los costos fijos y empezaremos a generar ganancias. Entonces, para poder poner este número en relación es importante calcular, bueno, cuál es la producción que puede realizar efectivamente nuestro grupo cosecha. Podemos escribir acá, producción sector 5. Simplemente la traigo para acá para que la podamos ver al mismo tiempo. Recuerden que ese dato estaba acá. Producción de grupo por mes del sector 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5.236. Significa que nuestro grupo puede producir 5.236 metros cúbicos por mes. Y cuando nos pagan 515, nosotros debemos producir 3.400. O sea que evidentemente estamos pudiendo producir más. Ahora, ¿cuánto más? Bueno, eso se calcula de esta forma. 3.406 divididos 5.236 por 100 para pasarlo por 65,06%. Significa que con estos costos y estas productividades, si nos pagan 515 pesos, que es la tarifa ofrecida, nosotros estaríamos trabajando al 65% de nuestra capacidad actual, total. Eso es espectacular. O sea, tenemos un margen de el 35% para poder solventar cualquier problema que ocurra de que unos días nos podamos trabajar. Acá cometí el error de no bloquear esta celda, la vamos a bloquear. Ahora desplazamos esta fórmula y obtenemos las tarifas, los porcentajes en el punto de equilibrio para los otros casos. Fíjense que cuando
Bueno, eso también es importante para poder analizar. Acá calculé rápidamente nuevamente cuál era el costo total de cosecha por mes. Si lo buscábamos acá, el costo total por mes era de 354 pesos. Y lo están pagando 515. Significa que hay mucha diferencia. Fíjense que el costo total de producción es de 354 pesos por mes. Lo teníamos aquí. 354 pesos por tonelada. Es el costo de producción que tenemos realmente, pero nos están pagando 515. O sea que hay una gran diferencia entre lo que... Y por eso vemos porcentajes en el punto de equilibrio tan bajos. En ese caso lo que hay que hacer es reajustar la línea de tarifa y poner valores más cercanos. Pongamos, por ejemplo, 330, 350, 515 que nos dejaron, y bueno, valores menos. Aquí pueden ver que si nos pagaran 330 no podríamos trabajar, pues estaríamos teniendo que trabajar para cubrir los costos de un 108% de nuestra capacidad. Si nos pagaran 355, estaríamos trabajando prácticamente al 100% solo para cubrir costos. Si nos pagaran 400 pesos, por ejemplo, estaríamos trabajando un 86%. Si nos pagaran 450 pesos, estaríamos trabajando el 75%, que es el punto de oro. Y si realmente nos pagan 515 pesos, como dijeron que nos van a pagar por ese rodal, estamos trabajando el 65%, que es un precio espectacular realmente. Es un punto espectacular, tenemos muchísimo margen de maniobra. Nosotros podríamos aceptar, por ejemplo, una reducción de precios por parte de la empresa contratante hasta 450 pesos. Pero si nos reducen más el precio, empezamos a perder margen de maniobra en caso de que ocurran inconvenientes durante el mes y no podamos trabajar o suframos demoras o pérdidas de productividad. Lo ideal es estar acá, pero si podemos trabajar con la tarifa que ellos nos prometieron de 515, es espectacular. Ver valores en el porcentaje de punto de equilibrio muy bajos, más bajos incluso del que ya tuvimos, nos puede indicar de que podemos llegar a tener costos de producción calculados muy bajos respecto a las tarifas que nos están ofreciendo. Y ahí es importante volver a recalcular los costos de producción. Pero entonces, tomemos este resultado y respondamos la pregunta. ¿Cuál sería la situación de la empresa respecto al punto de equilibrio? Vamos a responderla. Trabajando con una tarifa de 515 pesos, necesitamos producir al menos 3.400 toneladas por mes. 3.400, 3.406 metros cúbicos por mes para cubrir costos fijos y variables. Eso representa eso representa un 65% de la capacidad de producción total. Podemos aceptar una tarifa de hasta 450 pesos en el metro cúbico para mantenernos dentro del punto óptimo de porcentaje de producción de punto de equilibrio igual a 75%. Esta es una respuesta completa sobre la producción en el punto de equilibrio. Analiza la tarifa, la producción en el punto de equilibrio y el porcentaje en el punto de equilibrio. Pueden elaborar distintas respuestas, pero siempre tienen que tener estos componentes para que sean entendibles. Cualquier respuesta que no tenga estos tres componentes no termina de ser completa y no analiza todo lo bien que podrían llegar a analizar la solución. Entonces, esta es la situación actual. Y ahora viene el planteo del propietario de la empresa de cosecha de qué pasaría si cambiamos este harvester y de repente lo vendemos, nos quedamos con la plata, y pasamos a comprar un harvester nuevo, completo, para que haga pareja con ese forwarder bastante nuevo que tenemos y trabajen a la par. A continuación veremos entonces la resolución de esa parte del ejercicio. Estoy con batería, o sea que porque hay un corte de luz, tengo que ver si llegamos a hacerla antes de que se termine el tiempo. Tenemos que volver a calcular costos y productividades, pero para el nuevo sistema de cosecha. Lo que haré es reciclar esta tabla, que lo teníamos acá, para el nuevo sistema de cosecha. Aquí esta etiqueta está mal, no es el sistema de nuevo, es el sistema actual.
También reciclaré esta hoja. Copiar la hoja. Sistema nuevo. Recuerden que forward es el mismo, ahí no tocamos nada. Simplemente tenemos que actualizar el harvester. El harvester va a ser un harvester Doosan 225 con cabezal Quarata 416. Y aquí tenemos un dato importante, vale $350.000. Eso nos facilita la vida. Entonces simplemente venimos acá donde dice harvester, Doosan 225, máquina nueva, va a durar 25.000 horas. Y aquí es importante que tengan bien actualizadas las celdas porque entonces se corrigen solas. Fíjense que yo no lo tengo vinculado y estamos actualizados acá. Entonces eso no ayuda en nada. El tiempo de uso va a ser el mismo, eficiencia va a ser lo mismo, valor acá $350.000. Sistema rodante lo mismo, exacto, se amortiza al mismo tiempo. Video útil automático, lo mismo que la máquina, 25.000 horas. Todo lo otro igual. Aquí donde teníamos los $1.000 por hora de arreglo de la máquina, ya no lo tenemos, una máquina nueva. Vamos a hacer el cálculo tradicional que dice 0,8, o sea 80% por el valor de las amortizaciones, que es un cálculo que para una máquina nueva ya está bastante inflado, pero también contempla lo que va a ocurrir si ocurren roturas. Esta máquina consume más combustible, vamos a poner 16 litros por hora porque es una máquina más potente, y el resto lo dejamos igual. Tenemos un costo entonces de 6.130 pesos por hora. Entonces venimos acá al ejercicio, nosotros ya copiamos. Cuiden al copiar que no pasen cosas como las que pasaron acá, en la que se me desactualizaron todas las celdas. Pegué como dato entonces ahora para que quede bien. Y veamos el grupo nuevo. Arrancamos con el harvester trabajando un turno, las horas por mes son las mismas. Acá productividad y producción. Productividad tengo que borrar la fórmula porque estamos mal los valores. Vamos a actualizarla. La nueva forma de productividad es esta que tenemos acá. Veamos. Esto ya no es Caterpillar, esto es Doosan. A ver si puedo hacer un poquito prolijo. Volumen individual, lo tengo acá. Individual, también lo saco acá. Y acá podemos ver la productividad entonces del harvester Doosan. Fíjense que este harvester sí puede trabajar en la tabla rasa y es donde demuestra su mayor productividad porque trabaja muy bien con árboles grandes y los árboles grandes rinden mucho más. Entonces aquí calcularemos la producción de harvester multiplicando por las horas que trabaja por mes y ya calcularemos también la producción para esos otros sitios. Turno de forwarder, por ahora pondré un turno en todos los casos. Horas de trabajo de forwarder por mes, 176, lo mismo. Producción de forwarder es lo mismo, porque recuerden que es el mismo forwarder. Esto también es lo mismo. Y aquí es importante, recuerden que no borré los otros valores porque lo estamos modificando en caso de que sea necesario. Aquí es importante que veamos qué ocurre entre el harvester y el forwarder. Aquí la producción es bajísima porque esta máquina es grande y es torpe en los primeros relevos y tiene una producción muy baja. La producción del forwarder alcanza, o sea que la dejamos igual en un turno. Aquí alcanza, aquí 5.025 y 5.025 son iguales, alcanza. 3.000 y 5.000 son iguales, un turno alcanza, un turno alcanza. Aquí 6.000 y 5.000 son prácticamente iguales, o sea que podemos decir que un turno de forwarder alcanza. 5.000 y 5.000 alcanza. Pero en estos tres sitios donde el harvester produce de 10 a 12.000, un turno de forwarder no alcanza. Entonces en estos casos ponemos dos turnos. Y fíjense que el nivel de producción de forwarder ya alcanza. Aquí estamos superando el contrato actual que nos permite la empresa contratante. Pero si leen el ejercicio, van a ver que el ejercicio permite que superemos el contrato. Porque el ejercicio dice, en función de los radares pregunta, ante la perspectiva de poder incrementar el volumen del contrato, el inventario le pide su unidad. O sea que vamos a comprar una máquina, vamos a ampliar nuestra capacidad de cosecha y la empresa forestal nos permitirá competir junto con los otros contratistas y pasar a ocupar la mayor preponderancia dentro de los grupos de cosecha de esa empresa contratante. Entonces,
Aquí calculamos la producción del grupo por mes. En estos tres sitios nosotros pasaríamos a producir el doble. Costo horario del harvester. Aquí tenemos que hacer un cambio, porque este harvester es el harvester nuevo, entonces tenemos que abrir la hoja del sistema nuevo y tomar el costo de acá, de 1130, que fíjense que es bastante más alto. Debemos bloquear este número. Pegarlo. Costo total del harvester. Esta es la fórmula, está bien. Costo por hora del forwarder. Esto es exactamente igual. O sea que no necesitaríamos cambiar de hoja, pero lo vamos a hacer porque vamos a tener que hacer un cambio en los costos del forwarder. En realidad vamos a dejar el mismo forwarder de un turno, vamos a dejarlo en la hoja anterior, porque nos resulta cómodo hasta acá. El forwarder es el mismo, pero bueno, en esta hoja, en el sistema actual tenemos el forwarder trabajando un turno, y en el sistema nuevo, como ustedes se fijan, aquí abajo necesitamos que el forwarder trabaje dos turnos, debemos venir acá, sistema nuevo, y debemos permitirle al forwarder trabajar dos turnos. Eso lo vamos a hacer poniendo acá 16 horas por día. Eso hará que la máquina se amortice mucho más rápido. Y en costo de personal, debemos verificar bien lo que estamos haciendo porque podemos cometer un error. Estamos dividiendo un sueldo entre 16 horas. En realidad vamos a tener que multiplicar por 2 este sueldo acá. Porque vamos a tener dos personas trabajando en cada turno. Estos valores son proporcionales al sueldo, o sea que no cambie. Y en vestimenta y equipo también un valor fijo, vamos a tener que multiplicar por 2. Si en realidad van a trabajar con una estructura de costo para dos turnos, es importante que pongan los turnos aparte y que modifiquen los cálculos para que contemplen dos turnos. Pero bueno, como es un cambio muy chico, lo realizo así. Y acá tenemos el nuevo costo horario del forwarder. Entonces, para estas situaciones, seleccionaremos este costo. Que fíjense que es menor, porque justamente la máquina se amortiza en más horas. Entonces, la amortización por horas termina siendo menor. Por ejemplo, uno de los que más se diluye es el costo del interés. Porque tenemos que pagar la misma cantidad de intereses por la máquina a lo largo de todo el año, pero tenemos el doble de horas para poder diluir esos intereses. Esa es la ventaja de trabajar en el sistema que trabaja en el. Ahí volvió la luz, entonces tenemos que tener un poco más de tiempo para seguir trabajando. Costo total del forwarder. Aquí ya tenemos el número. Los cálculos también, simplemente los estiro. Y aquí podemos ver que ella multiplica el nuevo costo horario por el doble de horas porque estamos trabajando dos turnos. Costo total por mes final, la suma del costo de harvester más el costo del forwarder. Costo de producción es el cociente entre la producción que logramos y ese costo total por mes final. O sea que también las fórmulas son válidas para este sistema. Margen neto es la tarifa que nos están pagando, está acá, columna D, menos la columna F, que es el costo de producción. Lo completo, y acá podemos ver ya con los colores que nos está conviniendo más el sitio, el sector, ¿cuál es? Sector 8. ¿Cuántos meses podemos realizar la cosecha? Fíjense que este sistema de cosecha nuevo ahora, con el forwarder trabajando a doble turno y el harvester más grande, nuevo, puede realizar la cosecha de esta talarraza en 12 meses. Y los terceros raleos. Vemos qué situaciones son, yo no me acuerdo. Vamos a tener que buscarlo acá. Sector 8, 9 y 10 son todos talarrazas. Incluso el sector 7 está talarraza. Entonces, bueno, en el sector 8 parece que es el que nos da un mejor resultado por tonelada. Ahora vamos a actualizar la fórmula que nos dice el resultado total al final del año. Olvidémonos del primer caso porque no podemos cosecharlo, porque demoraríamos 29 meses. Olvidemos del segundo caso porque también demoramos 21 meses. Este de 17 meses también nos olvidamos, nos quedamos con los demás. Vemos que en todo ganamos plata, pero ganamos mucho más plata en las tres situaciones de cada raza y de todas la mejor es el sector 8. Realmente el sector 8 es la situación que vamos a elegir. Entonces ya está, podemos venir a contestar la pregunta. ¿Qué sector de cosecha convendría elegir con el grupo nuevo de cosecha? Sector 8. Conviene elegir el sector 8. Nuevamente la justificación es el margen neto. No, el mayor margen neto por metro cúbico y total anual
debido a la mayor productividad del harvester, adecuado para tal raza, y debido al uso más eficiente, al mejor uso del forwarder de doble turno. Esos dos son los factores más importantes que vemos. ¿Cuál sería la nueva situación respecto al punto de equilibrio? Acá lo que vamos a hacer es reciclar este cuadro que tenemos acá y utilizarlo aquí abajo. Tarifa. Ahora estamos trabajando en el sector 8. Nos van a pagar 440 pesos por metro cúbico. Productividad del sector 8. Vamos a ir actualizando rápidamente. Nuestro grupo de cosecha puede llegar a producir. Producción de grupo por mes en el sector 8. 10.400 toneladas por metro cúbico. Costo fijo horario del harvester. Ahora vamos a sumar el harvester nuevo. Costo fijo, más costo semifijo, más costo de personal, más costo de administración. Costo total del harvester del sistema nuevo, este valor de acá. La diferencia son 1034, veamos a ver qué coincide. ¿Vale? Esto por las horas. Fíjense que en este caso las fórmulas acompañaron y ya no sirven. Ahora vamos al forwarder, hagamos la suma de costos fijos, suma fijos, semifijos, personal y administrativo. Busquemos el costo total. Fíjense que estoy sumando justamente del forwarder que trabaja doble turno, por eso utilicé la segunda hoja. Costo total 4.500, 820 es el costo variable. Esto quedó bien copiado, utilizando horas. Esta suma está bien, este costo variable unitario, veamos si está bien, está dividiendo por la producción total del grupo por mes, que sería de estos 10.400, está bien. Esto está bien. Esto no está bien. Esto no está bien porque el costo total es el costo total de ambas máquinas dividido en la producción del grupo entero, no la producción de cada. Costo producción del grupo, esta era la 254. Es nuestro costo real de cosecha. Nuestro costo real de cosecha es 254 pesos por metro cúbico, que es el mismo valor que vemos acá. Nuestro costo variable unitario es de 44 pesos por metro cúbico. Nuestro costo fijo por mes son 2.193.000 pesos por metro cúbico. Volvemos a plantearlo así. Voy a quitar los colores. Volvemos a poner la tarifa acá, 440, y valores más altos y más bajos, 450, 420, 400 y 350. No hace falta que los valores estén equidistantes, simplemente tienen que ser más bajos y más altos. Veamos la fórmula de punto de equilibrio. Fíjense que estos valores hacen referencia a la tabla de arriba, o sea que tenemos que modificarlos. No, vamos a escribir la fórmula de vuelta. Costo fijo por mes, bloqueado, dividido en la tarifa que nos están pagando, menos el costo variable unitario, bloqueado. Si nos pagaran 750 pesos, deberíamos producir 7.191 metros cúbicos por mes para poder cubrir costos fijos y variables. Ahora, nosotros producimos en realidad 10.472 metros cúbicos. Significa que si nos pagan 350 pesos, ya estamos cubriendo los costos.
Esto, si ven los valores que tengo acá, esto indica que tengo que considerar valores más bajos para poder hacer un análisis de sensibilidad correcto. Mi costo de cosecha es de 254, entonces vamos a poner valores más bajos que 254. Tengo 250, 254, 300, 350, 450. Y veamos qué ocurre. Bueno, en realidad no 450, 440. Si nos pagaran 250, nosotros tendríamos que trabajar a un 102%. No podemos trabajar a eso, significa que apenas estamos cubriendo costos fijos y variables. Si nos pagaran lo mismo con nuestro costo, 254, tendríamos que trabajar al 100% solo para cubrir costos fijos y variables. Si nos pagaran 300 pesos por tonelada, ya podríamos trabajar un 82%. Si nos pagaran 350, podríamos trabajar un 68%. Y si nos pagan lo que dicen que nos van a pagar, 440 pesos por tonelada, podemos trabajar un 53%. Esto es espectacular, realmente es irrisorio y nos hace pensar de que realmente o estamos sobreestimando la productividad de nuestras máquinas o estamos subestimando los costos y deberíamos quizás repensar los costos que tenemos en esta tabla, porque quizás 4.500 pesos para irse forward de nuevo es un costo muy bajo. Si quieren podemos ver un poco los valores. Los tres... Ahora, esperen, este no es el forward de nuevo. Este es el caro, este nuevo de 350.000, lo tenemos bien, y este es el forward de 275.000. Es probable que tengamos costos subestimados en distintos elementos, probablemente en los valores de adquisición, y eso provoca que tengamos un costo final muy bajo respecto a la tarifa que nos están pagando. Pero el resultado del ejercicio sigue siendo válido, está bien calculado y ustedes pueden ver acá que efectivamente si nos pagan 440, nosotros estamos trabajando un 53% de nuestra productividad para cubrir costos y el resto nos permite obtener ganancias. Si nos pagan 350, deberíamos trabajar un 68%. Acá vamos a ver un poco cuál sería el óptimo. $3.25. Si nos pagan 325 pesos por metro cúbico, nosotros tenemos que trabajar a un 75% de nuestra capacidad, o sea, producir 7.800 toneladas por mes, solo para cubrir costos fijos y variables. Y el resto, el 25% restante, nos permite obtener margen. Este sería el punto hasta que podríamos permitir una reducción de precio o de tarifa sin que nos afecte fuertemente. De ahí para abajo, si la tarifa se reduce, empezamos a perder margen de maniobra ante eventuales demoras que ocurren en el ciclo de cosecha. Listo esto. Y voy a escribir la respuesta. Recuerden, 53% y 74%. ¿Cuál sería la nueva situación en el punto de equilibrio? A una tarifa de 440 pesos sobre metros cúbicos, deberíamos producir a una tarifa de 440 pesos por metro cúbico, debemos trabajar a un 68% de la productividad máxima para cubrir costos fijos y variables. En caso de podríamos tolerar una reducción de la tarifa hasta, vamos a ver, lo pusimos 325 pesos sobre metro cúbico y aún estaríamos trabajando en el óptimo de 75 pesos. Recuerden que todo esto nos hace pensar de que puede ser que nuestros costos estén subestimados. La última pregunta es, ¿qué diferencia existe entre las utilidades? ¿Qué diferencia en las utilidades podría esperar el propietario al final del año? Presenta una tabla con los dos escenarios y la diferencia. Esta tabla es muy sencilla y la vamos a hacer acá. Sistema actual, sistema nuevo,
sector 5, sector 8. Vamos a agrandar la letra porque no se ve nada, ¿no? Volumen cosechado, vamos a considerar que estamos cosechando el sector entero. Bueno, simplificar los cálculos, porque evidentemente los dos sectores se pueden cosechar en 12 meses. El margen en pesos por metro cúbico. No voy a reiterar todos los costos y las tarifas, simplemente vamos a hablar del margen. En el sector 5 teníamos un margen de 161 pesos por metro cúbico. En el sector 8 tenemos un margen de 186 pesos por metro cúbico. Margen final. Nosotros al final del año de trabajo vamos a obtener un margen de 10 millones en este caso y de 23,6 millones en este otro. La diferencia entre los dos es la diferencia que vamos a hacer. El cálculo. El sistema con más margen es el nuevo menos el sistema anterior. Son 13 millones de pesos. 13 millones de pesos, 13 millones 500 mil que vamos a obtener de diferencia entre optar por comprar el Harvester y trabajar en tal raza respecto a quedarnos con el Harvester que teníamos y trabajar en realidad. Esa diferencia es lo que le va a servir, ese número, es lo que le va a servir al contratista, al propietario de la empresa de cosecha para decidir si realmente compra la máquina o no, porque comprar la máquina requiere una inversión, que hoy en día tiene que ver dónde consigue el dinero y cómo hacer la inversión y afrontar el riesgo. Pero de esta forma él sabe que gracias a eso va a poder hacer un cambio en el sistema de cosecha que le va a permitir ganar al final del año 13 millones más y que si la máquina, por ejemplo, vale, no sé, pongamos un número, 25 millones, eso implica la mitad de la inversión y es un número realmente interesante. Entonces, con este número él puede llegar a hacer sus cálculos personales para ver si realmente le conviene afrontar la inversión o no. Que el análisis de inversión es otro aspecto que no estamos viendo en la cursada, pero este es el insumo que se necesita para poder analizar realmente si la inversión vale la pena. Con eso el ejercicio sería completo. Esta tablita sería la última respuesta que estamos pidiendo. Recuerden que el ejercicio está bien calculado, las fórmulas están bien, eso es una cosa que nosotros evaluamos, ver que esté bien planteado y esté bien calculado, solamente que por cómo consideramos los costos, en este caso aparentemente consideramos costos muy bajos y eso lo podemos diagnosticar a ver el porcentaje de punto de equilibrio. Estamos trabajando en una situación muy optimista en los dos casos. Lo normal sería, para situaciones reales, ver que estamos trabajando de un 75 a un 80 o 85% con las tarifas que nos están pagando las empresas y no como en este caso que estamos por debajo del 70, casi rumbo al 50% de producción en el punto de equilibrio. Les pido que vuelvan a repasar el concepto de producción en el punto de equilibrio, que entiendan bien cuál es la tarifa, cuál es el costo de cosecha que estamos teniendo nosotros y qué significa la producción en el punto de equilibrio, que es la producción que tenemos que realizar para poder cubrir costos fijos y costos variables, y qué significa el porcentaje en el punto de equilibrio, que es qué proporción de nuestra capacidad de producción real necesitamos para cubrir costos fijos y variables. Repasen eso nuevamente y entonces van a poder plantear cualquier ejercicio que les aseguro que va a ser distinto que este. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y prestar atención. Hasta luego.